La homosexualidad en nuestros días, al margen de sus orígenes, ¿cómo podemos prevenirla? ¿Es que acaso tenemos el derecho para tomar acción y prevenirla? ¿A qué nos enfrentamos cuando hablamos de este tema? Hola Miguel, ¿qué tal? Así damos la bienvenida a nuestro cuarto programa de la homosexualidad. Así es, Patricia, muy bien y de nuevo, ¿verdad? Muy contento de poder contribuir a lo que es la formación de nuestra sociedad. Para aquellos que quizás no pudieron ver esos otros programas, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido esta serie de la homosexualidad. Una serie que empezó con un primer programa donde analizamos los orígenes de la homosexualidad, si es genético o si es conductual. Un segundo programa donde analizamos lo que son las parejas homosexuales o matrimonios de homosexuales. En el tercer programa pudimos ver algunos aspectos acerca de la consejería que se le puede brindar no solamente al homosexual, sino a los familiares, amigos de esas personas. Y decíamos que esta serie quedaría incompleta si no tratamos el tema de la prevención de la homosexualidad. Así es, Patricia. Y cuando hablamos de prevención nos estamos refiriendo a la modificación de patrones de conductas, patrones familiares disfuncionales, de manera que le permitan al niño desarrollar su masculinidad, a la niña desarrollar su feminidad y que los padres puedan servir, ¿verdad?, como modelos, que ellos puedan modelar los roles asignados al uno y al otro. Justamente a lo largo de este programa lo que pretendemos hacer es revisar el impacto de los patrones familiares, ya sean disfuncionales dentro de la familia de hoy, así como los patrones de lo que sería una familia modelo, y así contrastar entonces lo que está ocurriendo, cómo prevenir lo que está ocurriendo dentro de las familias que tienen disfuncionalidades versus lo que sería un patrón, que sería un modelo de familia. Sí, el patrón o el modelo, ¿verdad?, a seguir es algo que Dios ha dado, es un diseño dado por el creador del hombre, el creador de la mujer, el creador del matrimonio, y dentro de ese diseño y ese modelo que Dios ha dado, nosotros podemos encontrar los parámetros para criar nuestros hijos. Muchos se preguntarán si hablar de un patrón, de un modelo de familia, es necesario traer a Dios a colación. Muchos se preguntan por qué no podemos pensar de una familia modelo en ausencia de Dios o sacando a Dios de esta ecuación. Bueno, si dejas a Dios a un lado, aún así tú puedes ver que cuando examinas, ¿verdad?, cómo el hombre ha sido equipado, cómo la mujer ha sido equipada, que ya no están preparadas físicamente ni naturalmente para entrar en una relación homosexual. Cuando eso ocurre, entonces tú puedes ver las consecuencias a través de un análisis sociológico, ni siquiera teológico o bíblico, de cuáles son las consecuencias que esa sociedad sufre. Y al final de cuentas, el problema es que a la vez que tú dejas a Dios fuera y su estándar, tú estás dejando fuera el único estándar objetivo para medir la conducta del hombre. Sin un estándar objetivo que tú tienes, un grupo de ideas, un grupo de opiniones, cada cual piensa que puede hacer lo que le venga en buen dominicano, en gana, pero es la idea, como que cada cual haga lo que le parece bien a sus propios ojos, y esa es la ley de la jungla, básicamente. Aquí nadie tiene derecho a decirle al otro lo que tiene que hacer. Correctamente. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al señor Mats Tunningen de Suecia, una persona que ha estado directamente vinculada al caso del pastor Oak Green, un pastor que fue encarcelado por predicar justamente acerca de la homosexualidad desde un punto de vista bíblico. Después de su predicación, él fue encarcelado por 30 días y el señor Mats Tunningen fue de los abogados que se vinculó con este caso y tuvo la oportunidad de darnos su opinión acerca de lo que ha sido el desarrollo de la homosexualidad en un país tan progresista como lo es Suecia. Veamos qué tenemos en Así Dicen. En los últimos 20 años, los homosexuales han ganado mucho favor en las leyes. El derecho a aparejarse, a adoptar niños, el derecho a casarse en la iglesia y obtener la bendición eclesiástica incluso. También el derecho a obtener inseminación artificial y fertilización. También tienen trato y favores especiales por ley y el respeto a estas.
Como en un caso específico, en Suecia, que estamos litigando hoy en día, una corte menor dictó la sentencia que los homosexuales deben tener más favor y protección que los cristianos. Esto en la sociedad sueca. También los crímenes contra los homosexuales son pocos. Claro, todo crimen debe ser litigado. Nadie debe ser abusado, robado, maltratado, ni homosexuales ni heterosexuales. Todo esto debe ser manejado por las autoridades de apego a la ley, pero se han dado directrices por parte del gobierno para que las autoridades de apego a la ley, policías y demás, le den prioridad a los crímenes cometidos en contra de los homosexuales, aunque estos crímenes son menos del 10% de todos los crímenes cometidos, y casi todos estos crímenes son cometidos por otros homosexuales incluso. Tanto la ley como los mecanismos de apego a la ley han sido desviados con este tratamiento especial. Fue una progresión a través de los años. Todo comenzó con pequeños pasos que podemos pensar que tal vez no son importantes y hasta insignificantes. Pero el cabildeo homosexual es fuerte. Es pequeño, pero fuerte y bien conectado. Son bien dirigidos y están cabildeando por todo un paquete que empieza por el derecho a casarse o tener un reconocimiento legal de sus uniones. Pero lo que hemos visto en Suecia y otros países, así como en Canadá, es que parte de este paquete no solo incluye estos favores o derechos, sino que en Suecia, por ejemplo, están empujando una ley que dicta que es incluso ilegal hablar mal en contra de los homosexuales. Esto implica que estamos corriendo el riesgo de perder derechos humanos fundamentales, como lo son la libertad de expresión y de religión. Si no podemos tener una opinión diferente, que podamos decir, por ejemplo, esto está mal, o el matrimonio debe ser para un hombre y una mujer, o quizás un pastor no podrá predicar en su iglesia que de acuerdo a la Biblia, al capítulo 1 de Romanos, que la homosexualidad es un pecado y que por supuesto puede haber perdón por la gracia de Dios. Existe, por ejemplo, un caso ahora en Suecia en que un pastor está siendo juzgado por predicar un sermón donde expresa que la homosexualidad es un pecado. Fue sentenciado en la Corte Menor y absuelto en Appeal Court, pero habrá una audiencia en la Corte Suprema el 9 de noviembre. Después de esta audiencia del 9 de noviembre, la Suprema Corte de Suecia ordenó la absolución del pastor Oak Green sobre una base muy curiosa. Decían que el derecho de expresión y el derecho y la libertad de culto que existe está por encima del derecho que tienen algunas minorías. Aún en Suecia, donde tienen tantas leyes en favor de la homosexualidad, fue curioso ver cómo la Suprema Corte decidió este caso a favor del pastor. Mira, porque eso es interesante, Patricia. Es que el principio de la democracia es precisamente que la mayoría decide. Ya esto no es un principio bíblico, esto es el principio de la democracia. Y ahora el problema es que por hacerle caso a una minoría, los derechos de la mayoría en todo el mundo están siendo pisoteados, lo cual realmente viola el principio de la democracia, que la mayoría decide lo que debe ser, lo que no debe ser. Y no podemos olvidar esto, no podemos dejar que los derechos de la minoría dicten el curso que la mayoría ha de seguir. Y América Latina está en un buen momento ahora mismo porque no hemos llegado a donde Suecia está y precisamente nosotros necesitamos en este momento movilizarnos para evitar que el deterioro moral que la sociedad de Suecia está viviendo, nosotros lo comencemos a vivir. Miguel, si la homosexualidad es conductual y sabemos que los padres son la fuente primaria de influencia en la vida de los hijos, entonces, por tanto, en la vida de la sociedad, al hablar de prevención de la homosexualidad es lógico que lo primero que hagamos sea revisar la dinámica familiar, que revisemos la conducta que hay en los hogares. Sabemos que la mayoría de los padres tienen muy buenas intenciones al querer criar sus hijos, entonces nos preguntamos
¿Qué le podemos decir a esos padres que están experimentando quizás algún desasosiego por una disfunción que están viendo en sus hijos? Bueno, mira, para responder eso, quizás lo mejor sería citarte la opinión de un experto. Yo creo que en temas controversiales lo mejor es irse a los expertos, personas que tienen años haciendo esto. El doctor Joseph Nicolosi, déjame decirte quién él es el presidente de la Asociación Nacional de Investigación y Terapia de la Homosexualidad en Estados Unidos, con más de 20 años de ejercicio en esta área. Y él es coautor del libro Una guía paterna de cómo prevenir la homosexualidad. Y él dice en ese libro que la mayoría de los padres de estos hijos, ¿verdad?, con esas disfunciones homosexuales, caen dentro del patrón o el rango normal psicológicamente hablando. Pero él dice que hay un común denominador que se observa en estos padres, y yo voy a citarte exactamente lo que él dice con relación a ese común denominador, y es la incapacidad o la no voluntad de contrarrestar la actitud defensiva de sus hijos que los mantiene alejados del padre, y ese padre rehúsa encarar eso para traer al niño de nuevo a lo que es su rol masculino, ya sea porque ese padre no quiere o no puede hacer ese trabajo. Hay un trabajo que él tiene que hacer para ese hijo que se ha despegado de él de forma defensiva, él reencontrarlo y traerlo. Pero dice que los padres tienen un perfil, que tienen una condición emocional normal. Psicológicamente la mayoría de ellos parecen ser normales. Sin embargo, él los ha podido agrupar a través de su práctica, ¿verdad?, en 3 grupos. Él habla de que hay un grupo de padres inmaduros, un grupo de padres que son narcisistas y un grupo de padres que son lo que llama inadecuados o incompetentes. O sea, son padres que tienen una condición psicológica normal, sin embargo, tienen ciertas características dentro de su personalidad que lo ha agrupado de estas 3 formas. Cierta disfuncionalidad, no hay nada patológico necesariamente en sus personalidades. Vamos a revisar cómo lucen estos perfiles de estas 3 personalidades típicas detrás de un niño o una niña que tiene un problema de homosexualidad. Bueno, los inmaduros son aquellos padres, ¿verdad?, que se casaron a una edad muy temprana y que prontamente se vieron muy abrumados por las responsabilidades del nuevo matrimonio, de la nueva pareja, responsabilidades económicas, y entonces no estaban ahí en la casa, incluso a veces han ido a trabajar extra por las responsabilidades económicas. O sea, que con buena intención. Con buena intención. No han estado ahí físicamente y por tanto tampoco han estado ahí emocionalmente. Los hijos criados durante esa etapa entonces sufren la ausencia de ese padre, y entonces tú ves que hay un distanciamiento con la figura masculina y un apego entonces a la figura femenina. Es interesante que dijiste durante esta etapa, porque por eso es que hay ocasiones donde vemos a un hijo con que está lidiando con este problema, pero quizás otro hijo ya vino en una etapa donde ese padre estaba más presente porque ya su trabajo había cambiado o alguna condición había cambiado. Así es. Entonces tú ese es el primer perfil, el perfil del inmaduro. Exacto. ¿Cuál era el otro perfil? Narcisista, el perfil del narcisista. Es el padre que realmente aprecia al hijo, valora al hijo, siempre y cuando ese hijo tenga alguna característica que a él le sea atractiva, alguna habilidad, y si lo tiene, entonces él coloca a ese hijo en un pedestal. Pero si hay un hijo que no tiene la característica que el padre valora, para ese padre, ese hijo prácticamente ni existe. Y ese hijo comienza a sentir ese rechazo del padre. Entonces por eso se aleja, y de ahí es que viene esa actitud defensiva que luego vamos a explicar del hijo hacia el padre, ¿no? Así es. El tercer perfil, hablabas de que era el inadecuado. Inadecuado o incompetente. Ya este es un perfil un poco diferente, porque en este caso el padre a veces se da cuenta incluso que él no puede tener esa cercanía con su hijo, hay una inhabilidad emocional para él expresarle eso al hijo, y él lo sabe y muchas veces está frustrado con eso, él lo admite, pero luego que lo admite no hace absolutamente nada para él cambiar esa dinámica entre él y el hijo, y es por eso que se le ha llamado el padre inadecuado o incompetente. Miguel, hablabas de que eran padres que a pesar de tener en el área psicológica una vida sana, digamos, sienten cierto rechazo por alguna de estas 3 condiciones hacia su hijo, y es justamente el factor común en la vida de los homosexuales, el sentimiento de rechazo. Vamos a desglosar un poco a lo que se refiere para poder entender cómo prevenir este rechazo. Bueno, el primer paso es realmente eso, el padre que ha sido quizás abusivo verbalmente o ha sido abusivo físicamente, con esas formas de hablar y de ser y conductas, él está expresando ese rechazo hacia el hijo siente el rechazo. Entonces, paso número 1 es el rechazo del padre hacia el hijo.
El paso número 2 es la consecuencia normal. Si tú me rechazas, a toda acción hay una contrarreacción. Yo termino rechazándote. Entonces ese hijo que se ha sentido herido, que se ha sentido rechazado, eventualmente tarde o temprano comienza a desarrollar un rechazo hacia el padre. Entonces ahora tú tienes el paso número 1, tú tienes el paso número 2. Luego tú tienes entonces que como el modelo que él ha visto de masculinidad, el modelo que le ha sido, que para él imitar, es el de su padre y ha sido un modelo desastroso, ese hijo comienza a desarrollar un rechazo hacia su propia masculinidad. Ahora tú tienes los 3 ingredientes perfectos para una situación homosexual en un niño o un adolescente. Sin embargo, veo también que hay un ingrediente que viene de parte del niño y que el niño es el que tendría el control de responder o con rechazo o no. Entonces de ahí podemos ver también que no todos los padres que tienen una forma abusiva de hablar o que tienen alguna de estas características producen necesariamente personas que el día de mañana son consideradas como homosexuales. Así es, y en la medida en que ese niño se percata, o mejor dicho, los amigos de ese niño se percatan de que este niño ha comenzado a buscar a su mamá como refugio, como la figura principal, en vez de su padre, lo rechazan, lo relajan, y este niño ahora no tiene nadie en que refugiarse del sexo masculino y termina refugiándose siempre en su madre. Miguel, te hablaba del niño que empieza a sentirse cómodo con juegos de niña y te preguntaba si es esto suficiente evidencia de una conducta prehomosexual que debe levantar las banderas de alerta en una familia para poner en ejecución lo que sería un plan preventivo entonces. Bueno, hay que diferenciar, ¿verdad? Por un lado, qué tipo de conductas son y por otro lado, a qué edad ocurren. Entre 3, 4 y 5 años, el hecho de que el niño quiera jugar a papá y mamá y en un momento dado él quiera ser mamá y ella quiera ser papá, a esa edad es perfectamente entendible y es parte del desarrollo normal del niño. Pero ya cuando tú comienzas a avanzar en edad, la Asociación Americana de Psiquiatría, de hecho, ha establecido parámetros muy específicos que deben llamar la voz de alerta. Yo quiero literalmente citar cuáles son esos parámetros. Número 1, un deseo repetitivo de decir que él o ella es del otro sexo. Eso debe ser preocupante. Cuando es compulsivo, digamos. Exacto, y repetitivo, una y otra vez. No es un día que se jugó a papá y mamá, es algo que es reiterativo. Que cada vez que juegan él quiere ese Exacto. Número 2, una preferencia de vestirse del otro sexo. Esa es su preferencia. No que un día se le ocurrió hacer algo, ¿verdad? Una mala crianza, ¿no? Algo gracioso. O algo gracioso, ¿no? Es algo que él prefiere eso. Número 3, el deseo de jugar el rol del otro sexo en los juegos de niños. Y sobre todo cuando tú comienzas a entrar entonces en la edad de 6, 7, 8, 9, 10 años, una edad más avanzada. Un cuarto, un deseo intenso de participar en los juegos que son típicos del sexo opuesto, como sería un niño jugando con muñecas, por ejemplo. Y quinto, una preferencia muy fuerte de que sus amigos o amigas sean del sexo opuesto. Cuando eso comienza a estar presente en la edad de 8, 9, 10 años. Como todos estos factores juntos, exacto, combinados, una combinación de estos. O algunos de estos, entonces eso debía ser preocupante, sobre todo cuando es de forma reiterativa. Pero lo preocupante más aún, Miguel, es que cuando esa madre o ese padre quizás acude a una educadora que está en contacto con el niño también y le manifiesta su inquietud, el encontrar que quizás entonces la educadora entienda que esto es normal, que esto es quizás parte de la genética del niño y que el niño está más inclinado a por ciertas razones y que no le dé la importancia que conlleva. Entonces, como quien dice, anestesia la mente de la mamá o del papá ante esta alerta. Bueno, yo creo que lo primero que debe hacerse, como decía Joseph Nicolosi, que citamos hace un momento, es la necesidad de que los padres eduquen a sus hijos, que puedan aclararle a sus hijos que este sentido de masculinidad y de feminidad con el que nosotros nacemos no es algo inventado, es algo que realmente ha sido probado y es algo que ha sido necesario para el establecimiento de la sociedad y la estabilización de la sociedad, y así es que el mundo ha funcionado. Podérselo explicar en sus palabras a los niños. Claro, claro. Miguel, me imagino que el siguiente paso es pedir ayuda, aparte del padre estar informado y educarse, es pedir ayuda, algo que quizás a muchos padres no solamente le cuesta, sino que hay muchos sentimientos de negación al respecto, me imagino, en la etapa del desarrollo del niño. Sí, yo creo que es un buen paso a dar, pero cuando se pide la ayuda, entonces lo importante es que se pueda evaluar el matrimonio, la pareja, cómo está funcionando, porque cada vez que tú ves estos patrones de disfuncionalidad, tú encuentras disfuncionalidades en la pareja, en la forma de relacionarse. A veces la mujer que siente que su esposo es muy distante o siente esa esposa que su esposo no se está relacionando
relacionando lo suficiente con el hijo o con los hijos. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es evaluar la dinámica que los padres están llevando en el hogar. Sí, justamente como consejero en muchas ocasiones hemos comentado que la mayoría de las ocasiones donde una pareja viene con problemas con los hijos, es justamente la pareja la que necesita primero ir a sentarse en una sala de consejería. Correcto. Y al hablar de evaluar el matrimonio, sabemos que el matrimonio ciertamente está en crisis. Más de la mitad de las parejas en países avanzados como Estados Unidos están conviviendo fuera de lo que es el régimen matrimonial, y de hecho de esos que se llegan a comprometer en matrimonio son múltiples los que acaban entonces en las salas de las cortes de divorcio. Y dado todo esto, entonces sería bueno que habláramos cuál será el modelo que va a garantizar la mayor estabilidad en el núcleo familiar y por ende que sería la mejor forma de prevención a la homosexualidad, que estamos viendo que es un problema que se origina justamente en disfunciones familiares. Una vez más, Patricia, tenemos que irnos al diseño. Cuando Dios crea a Adán y Eva, lo crea y le dice entonces, dejarás padre y madre y te unirás a tu mujer y serán una sola carne. Dios los crea de forma diferente, los diseña diferente, de manera que cuando ellos se junten puedan constituir en el matrimonio algo mucho más fuerte. El hombre es diseñado para ser un poco más lógico, más racional. Eso no implica que sea más inteligente, pero sí más lógico, más racional en la toma de sus decisiones. Cuando se expresa es un poco más tosco, más áspero, más rudo. Él expresa eso como niño jugando ciertos juegos, la forma como lo juega. Entonces, cuando ese niño ve eso en su padre, él comienza a establecer la diferencia entre lo que es la masculinidad y la feminidad. La niña misma también comienza a observar que su madre es más gentil, es más cariñosa, es más, trata de entenderte mejor, es más tierna, más suave. Entonces, también ve el niño la diferencia, pero la niña dice, ok, mi mami es así, eso es como yo debo ser como niña, y mi papi es así, eso es como mi hermano o mi primo debe ser, y ella comienza a aprender esas diferencias. El problema es, Patricia, que nosotros estamos en un momento donde se ha hecho en la sociedad un grave error, y el error es que nosotros hemos pasado de pensar que la mujer y el hombre tienen el mismo valor, que lo tienen, no hay duda de eso, la misma dignidad, el mismo respeto se les merece, pero eso no es lo mismo que decir que no hay diferencia de roles. El hombre tiene un rol, la mujer tiene un rol, y pensamos ahora que el hombre puede hacer lo mismo que la mujer puede hacer lo mismo que el hombre, y es descabellado pensar, no hay otra palabra, es descabellado pensar que dos individuos que están anatómicamente constituidos de forma diferente, como la neurología nos lo dice, que están emocionalmente constituidos diferente, como la psicología lo puede probar, pensar que esos individuos pueden funcionar y hacer los roles del uno del otro. Es como esto, que tú pongas un martillo y tú pienses que como martillo tú puedes flojar una tuerca. Sí, tú la puedes flojar a martillazo y va a doblar la tuerca. Tú tengas un alicate y tú pienses que tú puedes clavar un clavo. Sí, tú puedes hacerlo, pero en el proceso va a doblar el clavo. El martillo y el alicate es el esposo y es la esposa, y la tuerca y el clavo son los hijos quienes ellos tuercen cuando tratan de llenar el rol de la otra persona. Miguel, hemos establecido ya que los hijos aprenden lo que es la feminidad y la masculinidad de sus padres, los primeros que los influencian. Entonces, revisemos ahora cómo pueden impactar los padres en específico la vida de los hijos varones, no las hijas, sino de los padres. Bueno, los hijos. Exacto, tiene el rol del padre, tiene el rol de la madre, el rol del padre en su papel, ¿verdad?, de afirmación, de aprobación, pero la madre tiene que tener mucho cuidado, la madre tiene que involucrarse en la vida de sus hijos, pero ese involucramiento no puede ser exagerado, no puede ser desmedido, y eso es uno de los problemas que se han observado en hogares, ¿verdad?, que han producido hijos homosexuales, es que la madre ha sido muy emocionalmente extrovertida, emocionalmente abierta, altamente involucrada en la vida del hijo. En la vida del hijo, y el hijo no tiene claro cuáles son sus límites, dónde comienza su masculinidad, dónde comienza la feminidad de la madre, y eso es un rol que la madre necesita jugar con mucha sabiduría, es una línea muy fina y que es importante recordar. Y es una línea que sé que levanta muchas cejas, porque ¿qué pasa? Que hay madres que están tremendamente involucradas en la vida de sus hijos porque han entendido que es excelente que lo estén. De hecho, hay madres que han dejado de trabajar para poder estar tan apegados, tan encima y vigilante de esos hijos. ¿Cómo saber cuándo ya se ha cruzado esa línea, ya está involucrando a la madre demasiado en la vida del niño?
Bueno, la madre necesita, ¿verdad?, involucrarse, pero necesita dejar cierto espacio para la expresión espontánea de su temperamento, de sus emociones. Cuando esa madre no deja ese espacio, el niño comienza a hacerse más dependiente. El niño, o sea, estamos hablando de los varones. Exacto, comienza a hacerse más dependiente de la madre. Pero la madre necesita en ese desarrollo darle cierta independencia, que el niño desarrolle cierto grado de independencia, donde él pueda sentirse hasta cierto punto seguro. Cuando esa madre no está haciendo eso, obviamente, ella ha comenzado a involucrarse mucho más allá, y entonces el niño no tiene claro la distinción entre lo que es el rol masculino y el rol femenino. De manera que yo creo que esa es una de las cosas a tener en cuenta. Miguel, en nuestra sociedad hay un alto porcentaje de hogares monoparentales, donde la figura del papá no existe y esa madre se ve en la necesidad de ser mamá y papá al mismo tiempo. ¿Qué le decimos a una madre que está en esta situación? Bueno, yo creo que hay varias cosas que ella puede hacer. Por un lado, ella necesita evaluar, monitorizar la relación de sus hijos o con su hijo, ¿verdad?, o hijos, en base a estos comentarios y recomendaciones que estamos haciendo. Eso es lo primero. Por otro lado, ella necesita incentivar lo que es el rol masculino, ¿verdad?, en su hijo. Ella necesita como inyectar ese hijo de cierto ánimo hacia lo que es el rol masculino y monitorizar eso y evaluar incluso si su hijo está desarrollando, se está comportando con cierto nivel de rudeza, de aspereza, que es muy típico. O sea, verlo como usual y no pretender que el niño se comporte tan correctamente que no sea masculino en su comportamiento. Correcto. Y lo otro que ella puede hacer es, por un lado, no hablar enfrente del niño mal de los hombres, porque eso en los hogares monoparentales, donde ha habido mucha herida, mucho sufrimiento, eso ocurre muchas veces, donde la madre acaba con el padre. Bueno, cuando acaba con el padre, acaba también con el concepto, el rol masculino en la mente del niño. En la mente del niño, y eso es grave. Y finalmente ella puede buscar una figura masculina, que puede ser un tío, puede ser un hermano, puede ser un abuelo, con el cual ese niño se pueda identificar, con el cual pueda salir, donde pueda ir y encontrar refugio. Esas son de las cosas prácticas que ella pudiera hacer. Me imagino que el estado emocional de la madre tiene su impacto sobre la vida del niño, como bien has venido diciendo. Y a modo de ilustración, veo a una madre donde se prefiera quizás desembocar toda esa emoción, todo ese mundo emocional sobre los hijos, porque ella prefiere eso que lidiar directamente ella con sus problemas. Ella prefiere volcarse en los hijos y entonces empieza a ser esa madre sobreprotectora y sobreinvolucrada, en vez de estar lidiando con sus propios problemas. Bueno, sí, se constituye un mecanismo de defensa, pero un mecanismo de defensa que tiene un alto precio. Y se da entonces lo que se ha conocido como una relación triádica, que yo quisiera ahora que ilustráramos para aquellos que nos ven. En este triángulo, de una forma muy clara, tú ves dónde está la madre, dónde está el hijo y dónde está el padre. Tú tienes a un padre desligado que está allá arriba en el triángulo, que aparte de desligado, es un padre que tiende a ser crítico del hijo. Tú tienes por otro lado entonces a una madre que se siente no comunicada con el padre, hay una falta de comunicación entre padre y madre, y ahora tú tienes que esa madre que tú tienes aquí a mi izquierda del triángulo, tiene necesidades emocionales que ella con frecuencia trata de llenar con su hijo, y ahí se produce ese involucramiento significativo con el daño entonces en la mente del niño de lo que es el rol masculino y que él no sabe distinguir ahora. ¿Qué influencia, Miguel, qué papel juega ese padre en la vida de los hijos, del hijo? Bueno, los estudios han demostrado que cuando esto ocurre, esta relación triádica que hemos hablado, el padre tiene un rol capital que jugar, porque él pudiera ser como un oasis para ese niño, se pudiera ser una ciudad de refugio, si tú quieres, un lugar de refugio. Para ese niño que está cargado por las cosas que la madre le está volcando encima emocionalmente. Correctamente, y que él mismo no sabe cómo defenderse, ni él mismo sabe cómo está pasando. Entonces, si ese padre se le puede brindar a su hijo para que venga donde él, para que pase tiempo con él, puedan jugar juntos, puedan salir juntos, ese padre realmente es un centro de refugio para su hijo y realmente un salvavidas en ese momento. Pero muchos dirán, Miguel, que no tienen ni la paciencia ni el don de tratar entonces con los hijos, porque eso es algo más de mujeres, el tener esa relación con los hijos. Bueno, yo creo que eso es algo que necesita cambiar en nuestras sociedades machistas, y es que nosotros tenemos la responsabilidad, no solamente delante de Dios, psicológicamente hablando, los psicólogos de hoy en día también te van a decir la importancia que tiene la figura del padre. El padre tiene un llamado, y se ha reconocido que lo que en psicología se ha llamado las 3 A, la letra A, que un padre puede darle a su hijo, y esos son afecto, atención y aprobación.
El niño necesita y busca esas tres cosas de su padre: afecto, atención y aprobación. Algo que muchos encuentran tan ajeno a sus personalidades, porque nunca recibieron quizás esto de parte de sus propios padres. Entonces, ¿cómo responderle a estos padres que pueden decirle, bueno, doctor, eso no es tan fácil como usted lo plantea, ser yo entonces ahora una fuente de afecto cuando ni siquiera yo mismo recibí eso? Bueno, es posible, pero él necesita hacer esa autoevaluación y realmente sobreponerse, con la misma ayuda del psicólogo, del consejero, del pastor que le esté ayudando, entonces poder brindarle eso a su hijo. Y tener algo muy en cuenta, Patricia, y es que cuando el padre comienza a sentir que el hijo le rechaza, producto de esa funcionamiento que ha habido, que el padre entonces no responda a él rechazando al hijo. Él tiene que saber que eso es un rechazo que ha ocurrido producto de una conducta anterior, y al contrario, él tiene que comenzar a buscar a ese hijo más hasta traerlo. O sea, eso es cuando el padre, en vez de ser ese refugio, lo que resulta es que empieza a rechazar a ese hijo. A rechazarlo porque siente el rechazo del hijo, pero eso es natural por lo que ha ocurrido anteriormente, entonces no preste atención a eso, no lo toma de forma personal. ¿Cómo logra hacer esto ese padre? Bueno, entre otras cosas, yo creo que es precisamente bajando él sus barreras, abriendo él su puerta, sus verjas, por así decirlo, abriendo él sus brazos e invitando a ese hijo a entrar entonces en una relación. Salen juntos, juegan juntos, le pregunta cómo está, cómo se siente, lo acuesta cuando se va a ir a la cama, le hace preguntas, cómo te fue en el juego de pelota, cómo te fue en esto, cómo te va en la escuela, etcétera, etcétera, estableciendo una comunicación. Ciertamente lo fundamental en todo esto es también educar la mente de estos padres. Justamente en este momento nos vamos a nuestro segmento donde tenemos algo que decir acerca de esa educación. ¿Dónde la conseguimos? En Buenos Libros. Respuestas literarias. Veamos qué tenemos hoy. Hoy en Respuestas Literarias tenemos dos obras que recomendamos a nuestros televidentes. La primera. Bueno, son dos obras muy buenas, Patricia. La primera es de Joseph Nicolosi, en inglés, A Parent's Guide to Preventing Homosexuality, o una guía para los padres cómo prevenir la homosexualidad. Este es el señor a quien habíamos hecho alusión anteriormente, con más de 20 años de experiencia examinando y investigando acerca de los trastornos de homosexualidad. Y ha sido una fuente constante a lo largo de los 4 programas para podernos documentar de lo último que se ha hecho y de las encuestas, las más fidedignas, claro, vinieron justamente de por su experiencia, la larga experiencia que tiene. Y el otro libro, ¿verdad?, también de alguien de todavía de igual experiencia, a James Dobson. Yo creo que si hay una autoridad mundial en términos de cómo criar los hijos y la dinámica familiar, es este señor, y él tiene un libro que en inglés se llama Bringing Up Boys, o Cómo criar a los varones. Sí, Cómo criar a los varones. Él fue el autor del libro de Cómo criar a niños de voluntad firme, cómo disciplinar a los niños. O sea, es una persona de mucha carrera y de mucha carrera literaria incluso. El amor debe ser firme, tiene múltiples libros, una gran autoridad. Yo creo que los padres se favorecerían enormemente si se adquieren este libro y aprenden a criar a sus hijos varones. Miguel, hablabas de unos puntos que todo padre que quiera tener una relación sólida con su hijo debería poner en práctica. El primero era evitar el rechazo hacia ese hijo. ¿El segundo punto? Habíamos aludido más o menos a él, es que los padres necesitan permanecer involucrados diariamente, continuamente en la vida de sus hijos. O sea, el papá en la vida del hijo. En la vida del hijo, precisamente para que él adquiera esa identificación con él. Él necesita darle ese tiempo. Pero muchas personas, sobre todo muchos padres, no tienen ese tiempo, no tienen ni siquiera la energía. Apenas cuando llegan a la casa tienen un espacio para poder ver un poco de televisión y relajarse un poco antes de dormir, y al otro día empezar otra vez la rutina y el trabajo y todo lo demás. Patricia, la realidad es que nosotros tenemos tiempo para lo que queremos sacar el tiempo. Ese padre que me acabas de decir tiene tiempo para televisión, tiene tiempo para computadora, algunos tienen tiempo para irse a jugar golf, tienen tiempo para irse a jugar tenis. El tiempo hay que hacerlo, hay que presupuestarlo, de lo contrario usted va a pagar un alto precio, o lo paga en el sacrificio que hace en beneficio de sus hijos y de los hijos de los hijos, o lo paga precisamente en la disfuncionalidad que ese hijo va a experimentar. Miguel, hablabas de la necesidad de ese padre pasar tiempo con el hijo, de hacer actividades juntas, pero muchos padres sé que se preguntan, ¿y de qué hablo yo
con mi hijo durante todo ese tiempo especial, el momento de acostarlo, el momento de llevarlo al colegio y todo eso? Bueno, de las actividades del niño, del juego de pelota que jugó, que cómo le fue, de los amigos que tiene, si no quiere ir a un cumpleaños, no quiero ir a visitar a un amigo, ¿por qué no quiere ir? ¿A cuáles otros amigos le gustaría visitar? ¿Cuál es la importancia detrás de todos estos diálogos, Miguel? Bueno, es que se va desarrollando un vínculo y el niño comienza a entender, yo le caigo bien a mi papi, yo le intereso a mi papá muestra amor por mí, muestra que realmente le está interesado en lo que está dentro, le está expresando sus emociones y el padre está oyendo las emociones y está respondiendo a sus emociones. Si no quiere ir a un lugar, tú preferirías ir a otro, ¿por qué a ese otro? Ir con él quizás a ese otro lugar. Y entonces, quizás así ir viendo también cómo esas conductas que pueden lucir pre-homosexual, se pueden ir identificando realmente las causas que hay detrás de eso. Claro, porque él puede, al pasar más tiempo puede irla viendo y descubriéndolas. A un momento más temprano y un momento, una situación más ideal para poder poner las medidas preventivas, ¿no? Correcto. Estos fueron unos consejos prácticos para la prevención de homosexualidad en niños. Y me pregunto si al hablar de prevención en niñas, sería tan fácil como cambiar el nombre de papá en la lista de todos los consejos que hemos dado al nombre de mamá. Si simplemente con hacer este cambio ya estaríamos hablando de lo que sería una lista de consejos entonces para la madre en esta ocasión. Bueno, yo creo que en gran medida sí, y hay otras cosas que no, pero no hay duda de que una madre que haya sanado emocionalmente y que pase tiempo con su hija y que en ese pasar tiempo con su hija pueda entenderla, entender sus emociones, precisamente porque ella está mejor capacitada que el hombre incluso para hacer eso, va a comenzar a desarrollar ese vínculo, ese lazo, ese puente con su hija de una mejor forma. Igualmente, Patricia, cuando una madre que tiene heridas del pasado y no ha sanado y comienza a hablarle a esa hija en contra, ¿verdad?, de la figura masculina, está haciendo lo opuesto. Bueno, pues tú puedes hacer lo positivo, tú puedes sanar de esa herida y al contrario, entonces afirmar en tu hija la figura de su padre, el rol que su padre juega, su masculinidad. Yo creo que es un factor sumamente importante hoy en día porque cada vez más las niñas están siendo empujadas a comportarse igual que los hombres, que los varones, en los juegos, en los deportes, en las actividades, en el vocabulario que usan. Entonces hay una gran confusión hoy en día, ¿verdad?, en estos días en cuanto a los roles y sobre todo cuando hay hogares monoparentales o aún en los hogares donde no son monoparentales pero donde la madre lleva las riendas. Entonces esa niña muchas veces no tiene bien claro cuál es el rol del papá, cuál es el rol de la mamá. Es importante que la mamá esté ahí físicamente, que esté ahí emocionalmente para llenar esas necesidades de su hija. ¿Cómo, Miguel, la psicología le ha reconocido a las niñas una necesidad especial de aprobación y se le necesita estimular, levantar su autoestima y todo esto? Entonces es algo muy importante en la vida de las niñas. ¿Cuáles serían unos consejos prácticos para poder transmitirle a esas niñas justamente esa aprobación que tanto necesitan y que así no se cree entonces la condición de prehomosexualidad que hay en los casos de las niñas? Bueno, de nuevo, un padre que le exprese a su hija que le ama, un padre que le exprese a su hija que ella es bonita o está bonita, a un padre que le exprese a su hija que él está orgulloso de ella, un padre que le exprese, ¿verdad?, que de palabras, entonces, de palabras, que la aplauda cuando le haya ido bien en los estudios. Pero honestamente, la niña necesita sentir que aun cuando ella no sea la más inteligente, aun cuando ella no sea la mejor deportista, cuando ella no sea la más bonita de todas las niñas, ella necesita entender que para su papá ella sí lo es, que ella es importante, especial precisamente para ese papá, y él lo puede hacer a través de esas palabras de afirmación. Miguel, ¿podríamos hablar de prevención a la homosexualidad cuando ya se tienen hijos adolescentes y se reconoce que nunca se trabajó entonces en una infancia el vínculo que hemos desarrollado a lo largo del programa de hoy que es tan necesario tener? Quizás hay padres que con este material, bueno, se han visto confrontados y han reconocido que no hicieron ese trabajo en una edad tierna. Entonces, hoy ellos tienen esas preocupaciones con ciertas conductas que ven en sus hijos y están confundidos. Bueno, en esos casos yo creo, Patricia, que tenemos que hablar más de medidas correctivas más que medidas preventivas. Y lo mejor que unos padres pueden hacer en ese momento es primero ir donde su hijo y confesar lo mal que han hecho, pedirle perdón por ciertas conductas que ellos cometieron en el pasado que llevaron a que ellos se desviaran. Y número 3, aparte de pedir el perdón, es expresar
expresarle a los hijos que aún a esa edad ellos tienen el interés de guiarlos, de prevenirles, de prohibirles a veces cosas, a buscar a Dios, porque su sabiduría en ese momento, el poder de Dios, la gracia de Dios pudiera contribuir significativamente a modificar, a corregir el curso que ese niño lleva para que ellos puedan una vez más quizás aprender o comenzar a ver el valor de la masculinidad o el valor de la feminidad y los diferentes roles que deben jugar. Llegó el momento de irnos a nuestro segmento de preguntas, donde respondemos las inquietudes de nuestros televidentes. preguntas@respuestastv.org es nuestro correo electrónico donde nos puede hacer llegar sus inquietudes para nosotros contestarle en este espacio. La primera pregunta que vamos a dirigirnos ahora es la siguiente pregunta. Dice, ¿qué puede hacer una madre y o padre para prevenir la homosexualidad en su hijo? Fue una pregunta que nos vino a raíz de los programas anteriores. Sí, y realmente todo este programa ha estado contestando esa pregunta, pero si pudiéramos resumir algo, la relación padre-madre debe ser una relación sana, la identificación clara del rol masculino y el rol femenino en esa familia debe estar claro, y el padre debe pasar tiempo con hijos e hijas, afirmarlos, aprobarlos, a oír sus necesidades, tratar de llenar sus necesidades. La madre debe pasar tiempo con hijos e hijas también, evitar el sobreinvolucrarse en la vida del hijo, permitir que el padre llene muchas de esas necesidades, afirmar a esa hija, entenderla emocionalmente, evitar criticar las figuras masculinas delante de su hija para que ella no crezca con una distorsión de esa figura. Y yo creo que eso, más los otros consejos que dimos a lo largo del programa, son cosas que pudieran contribuir a un desarrollo sano. La segunda pregunta que tenemos dice así, ¿qué hacer si mi hija adolescente se comporta de manera extraña con su mejor amiga y ha estado visitando páginas de internet para lesbianas? Bueno, yo creo que como no todo el mundo está en la capacidad de manejar estos temas, ¿verdad? Debiera visitar un pastor, un psicólogo, un terapeuta, un consejero que le pueda ayudar a abordar esto en la vida de su hija. No de una forma condenatoria, pero de una forma para tratar de entenderla, porque si la pierdo como amiga en ese momento lo perdí todo, y tratar de ver cuáles fueron las causas que la han ido llevando a eso, para ver entonces qué medidas correctivas se pudieran ir tomando a lo largo del camino. Pero algo que yo quisiera, para aquellos que nos ven, mencionar aquí, Patricia, hay una página de internet, un webpage, como le llaman en inglés, que se llama max.com, max.com. Usted puede entrar ahí y usted puede obtener de ellos software de computadora que le van a bloquear la entrada a las computadoras de su casa, a todas las entradas de lenguaje obsceno, de páginas obscenas, de páginas pornográficas, y yo creo que eso es algo que nosotros no queríamos salir de este programa sin anunciarlo. max.com. Usted puede obtener el resto de la información, e incluso hay un software para bloquear el lenguaje obsceno de películas incluso que usted ve, películas que usted alquila, y yo creo que usted puede obtener esa información desde esa página. Lamentablemente, tal y como estamos, me imagino que poco quedará entonces por visitar y ver, ¿no? Así es. Bien, amigos, recuerden nuestro correo electrónico donde nos pueden hacer llegar sus inquietudes para ser contestadas. preguntas@respuestastv.org es el correo electrónico de este segmento de preguntas. Miguel, ¿con qué mensaje despides esta serie de programas acerca de la homosexualidad? Yo creo que lo primero que una familia, que una pareja debe entender es que cuando hay problemas de este tipo, lo primero a ser evaluado es cómo andan ellos, cómo anda la dinámica familiar. Y yo creo que lo primero que no anda bien en la mayoría de esos hogares es el caminar con Dios. Y lamentablemente, si no camino con Dios, tampoco voy a poder modelar el diseño, el patrón, el modelo que Dios ha dado. De manera que yo creo que eso es algo que debe corregirse. Y todo esto que hemos dicho, obviamente, va a funcionar mejor en el contexto de una familia que decide caminar con Dios. Eso para ellos. Pero para aquellos que ya han incurrido en la práctica de la homosexualidad, queremos terminar con una palabra de esperanza, que realmente hay esperanza de perdón en el corazón de Dios, que Dios siempre está dispuesto a recibir al que se acerca a Él con un espíritu contrito y humillado, y que Él tiene la oportunidad de devolverse en U, como decimos,
y volver a caminar correctamente o comenzar a caminar correctamente de nuevo. Y finalmente, que si él o ella hace eso y encuentra una relación personal con Cristo, verdaderamente va a poder encontrar muchas cosas de las que andaba buscando. Va a poder encontrar perdón para sus pecados, va a poder encontrar sanación para sus heridas, va a poder encontrar gracia para perdonar a otros, va a poder encontrar fortaleza para vivir y va a poder encontrar propósito para llenar muchos de sus vacíos y de sus insatisfacciones. De manera que con un mensaje de esperanza queremos despedir esta serie acerca de la homosexualidad. Muchísimas gracias, Miguel, por tu mensaje. A ustedes, amigos, recuerden nuestro correo electrónico preguntas@respuestastv.org, donde nos pueden dirigir sus comentarios, inquietudes, preguntas de todo lo que ha sido la serie de la homosexualidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy.